poderoso en fuerza, porque Él hace y tiene la capacidad de hacer todo lo que Él quiere. El Señor, nuestro Dios todopoderoso, Él tiene la capacidad para hacer todo lo que Él quiere. De esto nos da testimonio toda la creación, cuando comprendemos y entendemos que todo lo que ven nuestros ojos, la tierra, los cielos, la montaña, los mares, los montes, todos los animales, toda criatura, nosotros mismos, todo lo que habita en este globo terrestre, y nos damos cuenta que todo fue hecho por la palabra de Dios. Entonces allí vemos que Dios tiene la capacidad de hacer todo lo que Él quiere, que no le falta fuerza, que no le falta poder. Gloria a Dios. Como así la palabra mismo dice, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Él hace como Él quiere. Pero también es poderoso en soberanía, porque dice la palabra, nadie puede detener su mano y decirle, ¿qué haces? Es decir, que el Señor tiene derecho de hacer todo lo que Él quiere, y no hay nadie que pueda reclamarle al Señor e impedirle su mano, detener su mano y decirle o reclamarle por qué Él hace de cierta manera. Pero eso de endurecer, no es que Dios tenga que enviar algún poder, no es que Dios tenga que obrar, influenciar en el corazón de la persona para que el corazón del ser humano se endurezca. El significado griego de la palabra que se utiliza para endurecer, con frecuencia se utiliza en sentido figurado para referirse a volver terco u obstinado. Si observamos en el libro de Éxodo, allí encontramos varias expresiones de endurecimiento. Más cuando lo miramos allí en el trato que Dios tuvo con Faraón. Pero vamos a encontrar versículos donde Dios dice que Él endureció el corazón de Faraón, pero también vamos a encontrar versículos donde se expresa y dice que el corazón de Faraón se endureció. Así lo dice la palabra en Éxodo capítulo 4 versículo 21. Dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón. También en el capítulo 7 versículo 3 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón. Pero en otras ocasiones, en otros pasajes, encontramos que se dice que fue el corazón de Faraón el que se endureció. Allí en el versículo 13 del mismo capítulo dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. En el capítulo 8 versículo 32, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Y en el capítulo 9 versículo 34 y 35, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, mire lo que dice allí, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos, y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Así que allí encontramos estas dos expresiones, donde se habla que Dios endureció su corazón, pero donde se habla que el corazón mismo de Faraón se obstinó, se endureció. Esto no significa que Dios haya creado incredulidad en el corazón de Faraón, o que Dios haya puesto maldad en el corazón de Faraón. No, porque debemos recordar que en el libro de Santiago dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y también en el versículo 14 dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es lo mismo que dice nuestro Señor en el libro de Marcos, en el capítulo 7, versículos 21 y 23, donde dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a ver estos pasajes? Que el mal ya estaba en el corazón de Faraón, que el mal ya está en el corazón de la humanidad. El mal habita
desde que el niño nace, desde el vientre de la madre. David dice: en pecado me concibió mi madre. Es decir, que en todo momento la maldad está en el corazón del ser humano, y que desde que nace, aún sin haber abierto los ojos, ya su corazón tiene esa naturaleza pecaminosa. Y así lo confirma también el Señor, y nos dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hablando acerca del pecado de la humanidad. Y en el capítulo 8, del versículo 21 del libro de Génesis, nos dice: el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Desde su juventud el hombre tiene esa tendencia, esa naturaleza pecaminosa, desde niño. Gloria al Señor. Pero entonces alguno dirá, y alguno se puede preguntar: pero bueno, la palabra dice que el Señor nos ha hecho libres. La palabra dice que nos ha libertado de la esclavitud del pecado. La palabra dice que nos ha libertado de esas cadenas de esclavitud, del yugo, del pecado. Que el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Entonces alguno preocupado dirá: entonces, ¿por qué todavía persiste estos malos deseos en mi corazón? Y tienden a dudar de que Dios realmente los haya hecho libres de la esclavitud del pecado. Algunos tienen esa lucha en su corazón, en su pensamiento. Cuando miran a su propia vida, a su propio corazón, y se encuentran con todos estos malos deseos, con todos estos malos sentimientos que habitan en su corazón, que en un momento dado los tiende a inclinar a hacer algo malo, a hacer algo perverso. Pero cierto pasaje de la Biblia dice: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Lo cual afirma algo, y es que por el Espíritu se hace morir las obras de la carne. Y esa misma es una de las señales de que usted ha nacido de nuevo, de que en usted habita el Espíritu de Dios. Esa es una de las señales de que las obras pecaminosas, de que las obras de las carnes han muerto en nosotros. Gloria a Dios. Esas obras exteriores, esas obras que se manifiestan fuera de nuestro cuerpo, fuera de nuestro corazón, esas obras que se manifiestan a través de nuestros miembros. Gloria al Señor. Como lo dijo el apóstol Pablo, que ahora que somos libres ya no presentemos nuestros miembros para las obras pecaminosas, sino para justicia. Gloria al Señor. Pero cuando miramos allí lo que hemos acabado de decir, podemos confirmar que el Señor sí nos ha libertado de la esclavitud del pecado, que el Señor sí ha hecho morir por su Espíritu las obras de la carne. Y esto, aunque son dos expresiones diferentes, hablan de lo mismo. Ser libertado de la esclavitud del pecado y hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Es la misma obra, alabado sea el nombre de Dios. Y es por eso que cuando nosotros miramos nuestra vida, o cuando miramos la vida de alguien que ha llegado aquí a los pies del Señor, a los pies de Cristo, que ha entregado su vida, que se ha convertido al Señor, y que el Señor lo ha perdonado, que el Señor le ha dado de su Espíritu, que el Señor lo ha regenerado, que el Señor lo ha limpiado, y que el Señor ha roto aquellas cadenas y lo ha hecho libre. Esas obras externas que nosotros vemos visibles a nuestros ojos, nos damos cuenta que mueren. Y por eso es que miramos que nosotros primero tal vez éramos borrachos, tomábamos, pero ya no lo hacemos. Que algunos fumaban, pero ya no lo hacen. Que algunos se drogaban, pero que ya no lo hacen. Que algunos eran asesinos, ya no lo hacen. Que algunos robaban, no lo hacen. Que algunos eran homosexuales, ya hoy no lo son. Que algunos andaban en medio de la depravación, ya no andan en medio de esa depravación.
Entonces, cuando miramos que nuestras vidas se han alejado de sus pecados, se han alejado de ese círculo pecaminoso, se han alejado de esa costumbre del mundo, cuando miramos que ya no andamos en medio de fiestas, en medio de cantinas, en medio de bares, en medio de conciertos, en medio de todo aquel desenfreno del mundo, podemos darnos cuenta que verdaderamente Cristo sí nos ha libertado de aquella esclavitud, y que por el Espíritu que Él nos ha dado, espíritu de dominio propio, es que ahora no accedemos a todas estas cosas. Gloria al Señor, gloria a Dios. ¿Qué es lo que sucede y pasa? Lo único es que nosotros seguimos viviendo en este cuerpo, nosotros seguimos viviendo en esta carne, y lo único que hay en nuestro corazón, lo único que hay en nuestra carne son las concupiscencias. Eso sigue permaneciendo allí, pero aunque habitan en nuestro corazón, mantienen allí dominadas por el Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y es el Espíritu mismo el que habita en nosotros, el que las mantiene allí sumisas y no permiten que ellas tomen control de nuestras vidas. Gloria al Señor. Entonces, alguno dirá, entonces, ¿por qué un ministro que se encuentra en un lugar de honor, usado por Dios, vemos que en un momento dado cae en adulterio? Y eso se lo puede preguntar a muchas personas. Si tiene el Espíritu de Dios, si es alguien llamado por el Señor, si le está sirviendo a Cristo. Y por lo regular la respuesta que siempre dan las personas, dan los ministros, dan a esta situación, es que la persona se descuidó. ¿Se descuidó qué? Se descuidó en su oración, en su ayuno, en sus vigilias. Esto es lo que normalmente la gente contesta. Pero no es esto. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué muchos ministros caen en pecado? Caen en pecado por su arrogancia, por su engreimiento, por su altivez. Porque en el momento dado se les olvidó que no son ellos. Se les olvidó que no eran ellos, que era Cristo operando en ellos. Y se pierde la humildad. Y nos sentimos con el derecho de tratar al pueblo de Dios, que no es nuestro pueblo, como a nosotros nos parece, sin tener cuidado del trato del Señor. Gloria a Dios. Y esto empieza a suceder cuando nosotros miramos nuestras vidas y empezamos a encontrar virtudes en ella, alabado sea el nombre de Dios, y que todo lo que sucede y pasa es por nuestras capacidades, por nuestra entrega. Empezamos a encontrar virtudes en ello, y entonces nos sentimos con el derecho de tratar duramente al pueblo de Dios, al pueblo del Señor. Gloria a Dios. Y en muchas ocasiones el pueblo, hermano, viene herido, el pueblo viene cansado. En muchas ocasiones el pueblo viene agobiado, viene angustiado, viene buscando respuesta, viene buscando consolación, viene buscando que el Señor lo bendiga, viene buscando los brazos del Señor, viene buscando regocijo, alabado sea el nombre de Dios. El que ha caído en algún mal viene buscando restaurarse con el Señor, viene buscando perdón, viene buscando misericordia. Y aunque Dios, hermano, sabe que en el pueblo hay faltas, sabe que en el pueblo se cometen errores, sabe que el pueblo comete pecados, aunque Dios sabe y conoce todo esto, Dios, en medio de todo, por su gran amor, bondad, gracia, siempre quiere tratar al pueblo con misericordia. Gloria al Señor. Dios siempre quiere tratar al pueblo con misericordia. Él quiere glorificarse siempre en medio del pueblo. Él quiere glorificarse en medio de esa angustia. Él quiere glorificarse en medio de esa necesidad. Y nosotros lo que hacemos es lo que muchas veces lo que pasó con Moisés.
que cuando Dios lo envió a darle de beber al pueblo sediento, se paró allí y trató al pueblo con injurias, golpeando la roca como manifestación de su enojo, haciendo que Dios no fuese glorificado en medio del pueblo. Alabado sea Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que tener muy en cuenta que el pueblo que viene a congregarse en una iglesia no es nuestro pueblo, y que yo no tengo ninguna autoridad sobre ese pueblo, y que la única autoridad que hay sobre ese pueblo es de parte de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. La palabra, hermano, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mire el Señor cómo manda a tratar al pecador. El Señor cómo manda a tratar al que se equivoca. El Señor cómo manda a tratar al que se tropieza. Ahora dígame usted, el Señor ¿cuándo trató mal a un pecador que se humilló a sus pies? El Señor ¿cuándo trató duramente a un pecador que vino y reconoció su pecado y su mal delante de Él? El Señor ¿cuándo trató duramente a alguien que vino y lloró a los pies del Señor su pecado, su mal? Que quiso venir a los pies del Señor a cambiar su vida. Que vino y reconoció que lo que el Señor hablaba era completamente verdadero. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando el Señor trató duramente a María Magdalena, cuando la llevaron encontrada allí mismo en medio de su pecado y la tiraron allá a los pies. Pero cuando el Señor la trató duramente, cuando el Señor trató duramente a aquella mujer que vino y se tendió a los pies del Señor y quebró aquel vaso de alabastro y lo derramó, y aun siendo una mujer pecadora, tomó sus cabellos y allí enjugaba con sus lágrimas los pies del Señor. Cuando el Señor trató duramente a esa mujer, alabado sea el nombre de Dios. Nunca el Señor trató duramente a una persona pecadora. Pero vamos a mirar que el Señor sí trató algo duramente a quienes, a los religiosos, a los que se creían ser muy entendidos acerca de la palabra del Señor, pero que en medio de todo no entendían qué era justicia, qué es la misericordia y qué era la bondad de Dios. A estos el Señor, hermano, trató duramente, tratando ¿qué? Su orgullo, su altivez, su arrogancia. Gloria al Señor, gloria a Dios. Porque, hermano, ¿quién dijo que el Evangelio se trata de cursos teológicos? ¿Quién dijo, hermano, que el Evangelio se trata de comprender todos los misterios? ¿Quién dijo que el Evangelio se trata, hermano, de estudios exegéticos o de estudios sistemáticos? Todo esto, hermano, se torna en basura y todo esto se torna inservible cuando nosotros, hermano, no aprendemos a amar. Alabado sea Dios. Cuando nosotros no aprendemos a tener misericordia, cuando nosotros no aprendemos a hacer justicia, cuando nosotros no aprendemos lo que es bondad, alabado sea el nombre de Dios. Cuando nosotros, hermanos, no nos dejamos mover a misericordia para proveer al necesitado. Vemos a alguien en necesidad y le decimos, hermano, tenga fe. Pero es que el Señor no quiere que nosotros quiere que le digamos tenga fe. No, el Señor quiere que nosotros tomemos de lo que nosotros tenemos y le suplamos la necesidad a esa persona necesitada. Bendito Rey de Gloria. Y decimos que tenemos fe. No, ahí le decimos al otro hermano tenga fe, pero es que los faltos de fe somos nosotros, que teniendo con qué no le proveemos a la persona que necesita.
Gloria a Dios. No somos capaces de tomar de lo que nosotros tenemos y darle al necesitado. Nosotros somos los faltos de fe. Gloria al Señor. Otro dice, eso es que está en pecado. Dios no dice que indague su vida. Dios lo que quiere es que supla su necesidad. Gloria a Dios. Cuando miramos la enseñanza del Señor acerca del buen samaritano, nos damos cuenta, gloria a Dios, que aquel samaritano vio a aquel hombre tirado en la carretera, herido, estaba necesitado de ayuda. Pero aquel samaritano no se puso a indagar si estaba en pecado, si merecía ayuda, si era digno de ser ayudado. No se puso a indagar cuál era su vida, si era judío, si iba al templo. Gloria a Dios, no. Él lo único que vio fue a una persona tirada en el piso, necesitado de una ayuda. Alabado sea el nombre de Dios. De resto, él no le importó nada más de esa vida, sino prestarle su ayuda. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, porque este no es el principio del amor de Cristo. Cristo no nos amó porque fuéramos buenos. Cristo no nos amó porque lo mereciéramos. Cristo nos amó siendo malos. Cristo nos amó siendo pecadores. Cristo nos amó estando destituidos de la gloria de Dios. Cristo nos amó siendo enemigos de Dios. Así que si usted quiere amar como Cristo, debe amar de la misma manera. No por virtudes en las otras personas, no porque lo merezcan, sino que debemos amar con un amor incondicional. Es decir, practicando amor aún para nuestro enemigo, para con el que no merece nuestro favor. Alabado sea el nombre de Dios. Pero lo que sucede es que en muchos casos, hermanos, Dios nos levanta y se nos olvida que fue Dios quien nos levantó, porque era el propósito de Dios hacerlo. Pero nos atribuimos virtudes a nosotros mismos. Es que fue mi dedicación, fue porque yo sí ayunaba, fue porque yo sí oraba. Y como vemos virtudes propias en ello, y no vemos solamente las virtudes de Cristo en nosotros, entonces nos sentimos con derechos. Y nos sentimos con derechos impropios para tratar al pueblo cruelmente. Todo acto, toda predicación y toda obra que nosotros hagamos que no glorifique a Dios en ello, está mal. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Recuerdo el testimonio de una vez de un presbítero. Él contando aquel testimonio que se encontraba allí en medio de la iglesia por la mañana orando. Había amaneció cayendo agua, y esto hizo que llegase la hora del culto y los hermanos todavía no llegaban. Y los hermanos nada que llegaban. Aún ni los líderes, gloria a Dios, aún ni los sugieres. En un momento escampó y entonces empezaron a llegar hermanos, algunos algo mojados, algunos se vinieron caminando, y aquel presbítero dijo que él estaba allí enardecido con esto, porque decía, como en el mundo, si nos mojábamos para ir a trabajar, si nos mojábamos para esto, pero ahora que estamos en Cristo no nos mojamos, gloria al Señor. Y entonces él dice que él tenía allí preparado todo para descargar aquel mensaje sobre el pueblo. Y fueron entrando unos allí, algo mojados, y se fueron sentando. Y que en ese instante, mientras estaba allí parado, escuchó la voz del Señor que le dijo: ¿y ahora qué? ¿Me los vas a regañar? Gloria a Dios. Y esto cambió todo en su corazón. ¿Por qué? Porque no aprendemos a mirar con los ojos de Cristo.
Porque no aprendemos a mirar con los ojos misericordiosos del Señor, porque aún miramos con los ojos de tiranía nuestra, con los ojos de crueldad nuestros, y no aprendemos a mirar con los ojos de amor misericordiosos y llenos de gracia con los cuales nos mira el Señor desde lo alto. Gloria al Señor. Hermano, el pueblo no se va a volver a Dios por nuestros gritos y por nuestros regaños. El pueblo se va a volver a Dios cuando yo aprenda a interceder por el pueblo ante Dios. Cuando yo aprenda a clamar, a orar por el pueblo ante Dios. Cuando yo aprenda a dolerme en el corazón por el pueblo de Dios. Cuando Dios vea en mi corazón el dolor, cuando Dios vea en mi corazón, en mi alma, los gemidos por su pueblo, entonces Dios tomará a cada una de nuestras palabras y harán que traspase los corazones de aquellos que lo están escuchando. Gloria al Señor. Es decir, cuando nosotros aprendamos a ser unos con Cristo, como Él el Padre son uno, alabado sea el nombre de Dios. Cuando nosotros aprendamos a ser un solo espíritu con Cristo, un solo corazón con Cristo, una sola mente con Cristo, y aprendamos a tener un solo amor como Cristo, alabado sea el nombre de Dios. Y cuando nos paremos en este lugar o donde nos toque o en un consejo, aprendamos, hermano, a hablar con ese amor de Cristo. Gloria al Señor. Que aprendamos a permitir que sea Cristo derramando, transmitiendo ese amor de Él a través de nuestras vidas y de nuestras palabras y de todo mensaje y de todo lo que el Señor coloque en nuestros labios. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que abnegarnos a nosotros mismos. Nosotros no podemos venir aquí ni con nuestra ira, ni con nuestro enojo, ni con nuestras ni prejuiciados a dar la palabra del Señor. Si nosotros venimos acá con prejuicios, si venimos con resentimientos, si venimos con odios, si venimos con enojos, si venimos con iras, si venimos mirando humanamente al pueblo de Dios, yo no voy a transmitir ni el mensaje, ni el espíritu, ni la palabra del Señor. Yo solamente voy a transmitir lo que yo mismo tengo en mi corazón. Yo tengo que hacer morir todo eso, gloria a Dios. Yo tengo que dejar a un lado mi propia vida. Yo tengo que dejar que sea el Señor el que tome mi vida, mi corazón, y transmitir solamente lo que Dios coloque en mi alma y mi corazón para el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria, gloria al Señor. Cuando el corazón, hermano, del ministro se llena de engreimiento, Dios quita un poco de su presencia, deja que la concupiscencia domine, que lo haga pecar para humillar su orgullo. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso dice la palabra: antes de la caída está la altivez de espíritu. Alabado sea el nombre de Dios. Porque cuando uno se llena de orgullo y de altivez, es porque uno se sobrevalora a sí mismo. Es porque uno empieza a tener un concepto más alto de sí mismo que el que se debe tener. Y empezamos a creer que nuestros pensamientos y que lo que viene a nuestro corazón, todo es de parte de Dios, hasta tal punto que ya no escuchamos a Dios, que ya no escuchamos al Espíritu, que ya no escuchamos, hermano, la exhortación y el consejo del Señor. Y entonces, cuando ya el orgullo ha tomado dominio de esa manera de nuestras vidas, que ya nos hemos enceguecido y no escuchamos al Señor, no le queda no más al Señor que permitir un tropiezo de estos, humillar nuestro orgullo, permitirnos un golpe de esto para hacer ni reaccionarnos, para que hacer que reaccionemos y que reconozcamos nuestro mal. Gloria a Dios. Pero en el caso de una persona del mundo como Faraón, lo que sucede es que Dios retira toda la influencia divina de sobre su vida.
la cual actúa como restricción al pecado y permite que el corazón perverso de la persona procure todo mal sin estorbo alguno. Gloria al Señor. Es decir, el Señor deja que todas aquellas concupiscencias que habitan en su corazón tomen toda libertad, tomen toda la fuerza y tomen el dominio de la persona. Gloria a Dios. Como lo dice allí en Romanos 1:24, donde dice: por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El versículo 26: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. El versículo 28: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Gloria al Señor. Así que vemos que el endurecimiento del corazón del hombre depende de la cercanía que Dios tenga o la influencia divina que haya sobre esa persona. Gloria a Dios. Y que cuando Dios quiere que esa persona se endurezca plenamente, lo único que Él hace es apartar esa presencia, esa influencia divina que Él puede tener sobre esa persona, y lo entrega plenamente al dominio de las concupiscencias de la naturaleza carnal que hay en él. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. Y es por eso, hermano, que mientras Dios no trate con nuestras vidas, con nuestro corazón, va a ser duro para con Él. Mientras Dios no trate con nuestras vidas y Dios no trate con nuestros corazones, vamos a ser duros de corazón para con el Señor. Cuando no hay ninguna influencia divina, nuestro corazón se endurece ante las cosas de Dios. Y es allí donde Dios trata, hermano, de diferentes maneras en nuestras vidas para quitar la dureza de corazón. Y ninguna persona, hermano, sin trato de Dios, sin influencia divina, es blanda de corazón para Dios. Toda persona sin trato de Dios o sin influencia divina es terca, es obstinada ante las cosas de Dios. Y se lo voy a demostrar en un pasaje. Gloria al Señor. Es allí en Daniel, en el capítulo 4, versículos 13 y 17, donde nos habla de Nabucodonosor, de la experiencia que sufrió Nabucodonosor. Gloria a Dios, el rey de Babilonia. Él dice allí: vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad al árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyase en las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Se ha mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que reconozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y quien a quien quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Gloria al Señor, gloria a Dios. Y nos damos cuenta que Nabucodonosor llamó a Daniel porque nadie pudo interpretar este sueño. Y la interpretación de Daniel al rey fue esta. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. Y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere,
Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozca que el cielo gobierna. Por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Gloria a Dios. Mire el consejo que Daniel le da a Nabucodonosor y le dice: yo te aconsejo, rey, que redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia con los oprimidos. Pero miramos que aunque Daniel le da este consejo al rey, cuando miramos el sueño de Nabucodonosor, miramos que ya allí en aquel sueño hay una sentencia. Y la sentencia es que su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Está el sueño y está inmediatamente la sentencia. La sentencia no fue dada después de que Daniel interpretó el sueño y de que Daniel le dio el consejo al rey y que el rey no tomó el consejo de Daniel. La sentencia está desde que le fue dado el sueño al rey. Gloria a Dios. ¿Y por qué está en la sentencia desde ese momento? Aunque Daniel le dio un consejo al rey, gloria al Señor, porque Dios sabía completamente que el rey no iba a reaccionar, y que si él no tocaba y trataba duramente con el rey, él no iba a cambiar. Su corazón obstinado, su corazón terco, su corazón altivo y su corazón orgulloso no se iba a humillar delante de Dios. Él no iba a reconocer que todo era por la mano de Dios, que era Dios el que lo había colocado ahí, que era Dios el que lo había levantado, que era Dios el que le había permitido que hubiera construido aquella gran Babilonia. Alabado sea el nombre de Dios. Que si Dios no trataba con él duramente, él no iba a reconocer el señorío de Dios sobre los hombres, sobre la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. Y es que la palabra nos dice que eso no sucedió inmediatamente, sino 12 meses después. Mire, 12 meses pasaron y el corazón del rey no cambió. El corazón del rey no toma en cuenta el consejo de Daniel. Y 12 meses después, paseándose en el palacio real de Babilonia, habló el rey. Dijo, mire, su corazón seguía lo mismo. Dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Allí se colmó el vaso, gloria a Dios. Mire lo que dijo, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Y me dice la palabra que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino la voz del cielo que dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. E inmediatamente vino todo lo que se le había anunciado. Gloria a Dios. Es así, hermano, que Dios en muchos casos tiene que tratar duramente con las personas para preparar un corazón blando para el Señor. De otra manera no creerían, de otra manera no nos humillaríamos ante Él, de otra manera no reconoceríamos su señorío. Gloria a Dios, gloria al Señor. A veces trata duramente con los incrédulos, también para ablandar su corazón, pero también a veces trata duramente con nosotros ya los creyentes, cuando nos tornamos obstinados, tercos, altivos, orgullosos. Gloria al Señor. Esto me recuerda, hermano, el caso de mi papá. El caso cuando todavía él no era creyente y cuando viajó y me visitó a donde yo me encontraba en el pueblo de Yaguará.
y que llevaba pocos meses de convertido, y que llegó allí y le hablé la palabra del Señor, y recuerdo claramente que dijo, y la respuesta fue: yo en esta religión nací, crecí, y en esta voy a morir. Y recuerdo que ese día inclusive nos introdujo 2 monjas allí a la casa, gloria a Dios. Y entonces el pensar en mi corazón fue: la cosa está difícil, la cuestión está difícil, gloria a Dios. Anocheció, pasaron unos días, y recuerdo que en otra casa a la cual nos movimos, él llegó allí y anocheció, pero al día siguiente escuché un estruendo en el cuarto donde él amaneció. Y cuando entré a mirar qué era lo que le había pasado, vi que le había dado un derrame cerebral. Medio cuerpo paralítico. Con ser que él ya hacía unos 10, 15 años antes de eso, ya había sufrido un derrame. Lo había sufrido en el lado derecho y ahora había sufrido el derrame en su lado izquierdo. Gloria a Dios. Entonces lo llevé al hospital, y estando allí en el hospital, estando al lado de la camilla, viéndolo en la situación que se estaba, el Señor habló claramente a mi corazón y a mi mente y me dijo: yo mismo lo he permitido y yo mismo lo voy a levantar para que Él crea. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces yo le dije a mi esposa: váyase con él para el hospital, que yo me voy para la iglesia. Y dispuse unos días allí de ayuno al Señor. A él se lo llevaron para el hospital, lo internaron, le hicieron unos exámenes e inmediatamente dispusieron a hacerle una cirugía a corazón abierto. Lo metieron en aquella dieta y la cirugía estaba preparada para el día lunes a las 8 de la mañana, gloria a Dios. Pero ese día lunes me llamó mi esposa y me dijo: mire, Edwin, a su papá lo sanó el Señor. Dios trató con él, ablandó su corazón, y esa noche lo visitó, y esa noche lo sanó en el mismo hospital, y esa noche lo levantó, y no solamente lo levantó lo sanó de aquel derrame, lo sanó completamente de todas las enfermedades que tenía, de tal manera que él me llamó y me dijo: me siento con la fuerza de hace 20 años, gloria al Señor. Y esa mañana él aceptó a Cristo, él reconoció a Cristo, él confesó a Cristo, y él se convirtió a Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. Pero también Dios puede tratar duramente con nosotros cuando nuestro corazón se torna obstinado siendo creyentes. Siendo yo ya creyendo y habiéndome convertido al Señor, yo era muy cerrado para con los hermanos y para con el pastor. No hablaba, no trataba con el pastor. Pero en un momento dado me sucedió un accidente en el trabajo, y esto hizo que mi muslo derecho, del pie derecho, o no sé cómo se llamará esta parte del muslo que va allí donde está lo que conocemos como pantorrilla, se desprendiera del hueso. Y esto produjo un gran dolor, un dolor que no me podía mover en ningún momento. No podía mover un dedo de mi pie, porque me producía un gran dolor. Y el hecho es que para ello no había ningún analgésico. No había analgésico que sirviera para eso. Eso fue lo que me dijo el médico. Y me dictaminaron 3 meses en cama. Pero ya a los 3 días yo ya no aguantaba la cama, porque no podía dormir ni tranquilamente de noche, porque involuntariamente movía el pie, y esto hacía que me produjera un gran dolor.
Un dolor que era muy difícil de resistir. Gloria al Señor. Cada rato me despertaba, en cada momento sucedía lo mismo. Y entonces vino mi esposa y me dijo: Eddie, llamo al pastor para que hable con usted. Y eso sí ablandó mi corazón. Eso sí me quitó el orgullo. Eso sí me quitó lo obstinado. Eso sí me quitó lo terco. Y entonces dije: sí, llame al pastor. Y vine y nos pusimos a hablar. Gloria a Dios. Y entonces últimamente me dijo: hermano, oro por usted. Y le dije: sí, ore por mí. Y oró por mí. Y ya cuando Dios hizo la obra en mi corazón, cuando Él vio que mi corazón había cambiado, entonces el Señor me sanó. A los 8 días yo ya estaba trabajando nuevamente. A los 8 días yo ya estaba caminando normal. Gloria a Dios. Y eso es lo que a veces pasa muchas veces dentro de la iglesia, cuando no comprendemos aquellos tratos, gloria a Dios. Cuando vemos que en un momento dado el hijo de alguien se fue al mundo, se fue a sufrir, se fue a padecer, gloria a Dios. Y a veces lo que no entendemos es que Dios en medio de todo está tratando con su corazón, está tratando con su orgullo, está tratando con su obstinación. Alabado sea el nombre de Dios. Porque Dios sabe que de otra manera no va a cambiar su corazón, no va a cambiar su situación. Alabado sea el nombre de Dios. Pero que en el momento dado, cuando Dios vea que la obra se ha hecho en su vida, que la obra se ha hecho en su corazón, Dios restaurará nuevamente esa vida a su posición. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así le ha pasado a muchas vidas. Así le ha pasado a muchas almas. Así le ha pasado a muchas personas. Bendito Rey de Gloria. Pero lo que le quiero decir en esta noche es que el corazón sin la presencia de Dios, sin la influencia divina, se torna terco, se torna obstinado para las cosas de Dios. Gloria al Señor. Y que por eso es que cada día debemos procurar siempre la presencia de Dios. Por eso debemos procurar siempre la presencia divina. Debemos predicar, debemos hablar la palabra de Dios, pero siempre debemos procurar la presencia de Dios en nuestros corazones. Que la presencia de Dios se haga cada día más fuerte en nuestras vidas. Y cuando la presencia de Dios se haga más fuerte en nuestras vidas, nuestros corazones se harán más blandos para el Señor. Nos haremos más obedientes, nos haremos menos orgullosos, nos haremos menos obstinados, nos haremos menos tercos. Nos haremos más sensibles para el Señor. Nos haremos más sensibles para el Espíritu. Alabado sea el nombre de Dios. Oh Rey maravilloso de gloria. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Por eso debemos pedirle al Señor siempre su presencia. Debemos pedirle al Señor siempre que llene nuestros corazones. Debemos buscar siempre estar bajo la gloria de Dios. Debemos buscar siempre estar bajo su presencia. Debemos venir siempre a los cultos a que el Señor llene nuestra vasija. Debemos venir siempre a los cultos a pedirle al Señor que derrame de su aceite en nuestras vasijas, que derrame de su espíritu en nuestros corazones, que nos dé más de su presencia, que nos dé más de su gloria, que nos dé más de su llenura, que nos rebose de su gloria, de su espíritu, de su poder, que nos rebose de Él. Alabado sea el nombre de Dios. Que cada día haya más presencia de Dios, que haga morir toda obra de nuestra carne. Alabado sea el Señor. Y que Él tome cada día más control de nuestros miembros, que Él tome cada día más control de nosotros, que Él dirija cada día más nuestra vida, y que nosotros le entreguemos cada día más nuestra vida al control de su Espíritu, que Él dirija nuestros pasos y que nosotros, hermanos, lo aceptemos con toda buena disposición.